Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Código Mentor. El día de hoy hablaremos de los métodos reversed, sort y push. Empecemos. Como pueden ver, tenemos a un arreglo con sus respectivos elementos. Luego debajo vamos a mostrar a cada uno de los elementos del arreglo utilizando al ciclo for. Entonces decimos que i va a ser igual a 0. Luego decimos que i va a ser menor que la cantidad de elementos del arreglo. Y finalmente decimos i más para que avance de 1 en 1. Luego dentro de las llaves escribimos document.write y dentro del paréntesis escribimos el nombre del arreglo seguido de corchetes. Y dentro de los corchetes la letra i. Finalmente vamos a hacer un espacio entre cada uno de los elementos del arreglo. Y para ello utilizamos las comillas. Veamos. Lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver a cada uno de los elementos del arreglo. Ahora vamos a utilizar al método reverse, el cual se encarga de mostrar a los elementos del arreglo en forma reversa, que quiere decir que en primer lugar debemos ver al último elemento del arreglo seguido del penúltimo hasta el primer elemento. Veamos, para ello simplemente escribimos el nombre del arreglo, punto, seguido del método reverse. Y de esa manera poder ver a los elementos en forma reversa. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver que los elementos del arreglo ahora se muestran en forma reversa, empezando desde el último hacia el primer elemento. Ahora utilicemos al método sort, el cual se va a encargar de ordenar a los elementos del arreglo alfabéticamente. Entonces para ello escribimos el nombre del arreglo seguido del método sort. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver que los elementos del arreglo ahora se muestran ordenados alfabéticamente. Finalmente, hablemos del método push, el cual se va a encargar de insertar nuevos elementos al final del arreglo, que quiere decir que los nuevos elementos van a ser insertados en este espacio de aquí. Veamos, para ello escribimos el nombre del arreglo, punto, seguido del método push. Y dentro de los paréntesis vamos a escribir el nombre del nuevo elemento, el cual va a ser insertado. Y dicho elemento se va a llamar nuevo. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver que el elemento nuevo acaba de ser insertado al final del arreglo, ¿correcto? Asimismo podríamos insertar un nuevo elemento, el cual se va a llamar otro elemento. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver que otro elemento acaba de ser insertado al final del arreglo. Ahora vamos a crear un nuevo arreglo para que los elementos de este nuevo arreglo sean insertados dentro del primer arreglo. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. El nuevo arreglo se va a llamar arreglo números y sus elementos van a ser los números 2, 4, 5, 9 y 10. Luego debajo vamos a itinerar a cada uno de los elementos del nuevo arreglo. Entonces rápidamente escribimos i igual a 0, i menor que la cantidad de elementos del arreglo números y finalmente i más. Entonces dentro de las llaves escribimos una condición utilizando a la sentencia if, que quiere decir que vamos a insertar solamente a los números pares dentro del primer arreglo. Entonces dentro de los paréntesis vamos a escribir arreglo números seguido de corchetes y la letra i. Asimismo utilizamos al operador de módulo. Luego escribimos el número 2, luego escribimos igual a 0. Y de esa manera estamos diciendo que si el número es un número par, dicho número va a ser insertado en el primer arreglo. Y para poder insertar dichos elementos en el primer arreglo, vamos a utilizar al método push. Entonces dentro de los paréntesis escribimos aquel elemento que pertenece al arreglo números. Y recuerden que dicho elemento va a ser añadido en el primer arreglo. Entonces en este espacio de aquí escribimos el nombre del primer arreglo. Y de esa manera los números pares van a ser insertados en el primer arreglo. Luego debajo vamos a mostrar a cada uno de los elementos del primer arreglo. Y recuerden que el primer arreglo ahora debe tener nuevos elementos, los cuales deben ser números pares. Entonces para itinerar a los elementos del primer arreglo vamos a utilizar al ciclo for. Entonces decimos que j va a ser igual a 0. Luego decimos que j va a ser menor que la cantidad de elementos del primer arreglo. Y finalmente decimos j más. Luego dentro de las llaves escribimos document.write
y dentro de los paréntesis escribimos arreglo seguido de corchetes, y dentro de corchetes escribimos la variable j. Asimismo vamos a hacer un espacio entre cada uno de los elementos del arreglo. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver que el primer arreglo ahora tiene 3 nuevos elementos, los cuales son números pares. Y recuerden que estos 3 nuevos elementos provienen desde el segundo arreglo. Un repaso de todo. Como pueden ver, tenemos a 2 arreglos, el primer arreglo de colores y el segundo arreglo de números. Luego debajo estamos itinerando a cada uno de los elementos del segundo arreglo. Asimismo, estamos pasándole una condición y estamos diciendo que si aquel elemento del segundo arreglo es un número par, dicho elemento va a ser insertado dentro del primer arreglo, y para ello estamos utilizando al método push. Entonces, si nos ponemos a analizar un momento, los únicos números pares del segundo arreglo son el número 2, 4 y 10. Entonces, dichos elementos deben ser insertados al final del primer arreglo. Y luego debajo, para poder ver a los nuevos elementos del primer arreglo, estamos utilizando al ciclo for. Y es por ello que pudimos ver en la pantalla que los 3 últimos elementos son los números pares, los cuales provienen del segundo arreglo. Y de esa manera hemos aprendido a cómo utilizar los métodos reversed, sort y push. Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.